que ustedes, que ustedes terminaran de darle lectura al contenido temático del programa, pero la La parte parte era primordial era entender entender cuál era la finalidad de este de este curso, curso, es decir, qué qué capacidades capacidades debe de debe de tener tener uno uno al al finalizar finalizar el el curso. curso. Eso pues ya lo superamos o ya lo vimos en la clase anterior. Ahora bien, eh, antes de empezar a hablar, por ejemplo, en primera instancia de la definición del derecho procesal penal, o sea, antes de entrar ya en materia, hablar un poco de doctrina y todo eso, eh, porque derecho procesal penal no es lo mismo que proceso penal, Pato, o sea, son dos cuestiones distintas. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la finalidad de un proceso penal? ¿Qué se pretende o qué se espera obtener con el desarrollo de un proceso penal? Ah, ¿cuál es el fin de un proceso penal? ¿Quién me puede colaborar con eso? ¿Quién quiere intervenir? Buenas Establecer noches, un juicio, licenciado. Perdón, Rudy, dígame, adelante. Perdón, Rudy. establecer un juicio. Establecer un juicio. Muy bien. Gracias, Rudy, por su participación. Alejandra, por favor, adelante. Alejandra, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes. Sí, según el artículo 5, ¿verdad? Ya lo tengo yo aquí subrayado también. Dice que tiene por objeto las averiguaciones de un hecho señalado como delito o falta de las circunstancias que pudo ser cometido. Usted sí hizo su tarea, ¿va, Alejandro? Sí, por lo menos ya avancé un par de artículos. Usted sí lo vio. Exactamente. Eso, gracias a los dos por su intervención. Muy buenos los aportes, por supuesto que sí, Alejandra. Eh, las finalidades del proceso penal o el fin del proceso penal se encuentran contemplados, se encuentra contemplado en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Es decir, ahorita que nosotros vamos a estudiar el proceso penal guatemalteco, tenemos o necesitamos tener claro de primero cuál es el fin de ese proceso, qué se espera obtener después de agotadas las etapas de un proceso penal. El artículo 5 del Código Procesal Penal nos dice que los fines del proceso penal, ¿va? O que el proceso penal, mejor dicho, tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. El segundo párrafo de este artículo contiene lo relacionado al principio de tutela judicial efectiva. De una vez, patojos, las cosas que yo les voy indicando, manchen, ustedes anoten en sus códigos, manchen, porque, por ejemplo, si yo en el examen les cuestiono, les pregunto a ustedes, indique en qué artículo se encuentra contenido el principio de tutela judicial efectiva, ustedes le van a dar vuelta al código y no lo van a encontrar si lo que andan buscando es en los epígrafes. Tampoco lo van a encontrar en el propio segundo párrafo del artículo 5. ¿Por qué? Porque no está establecido como tal. Ese con la práctica y complementada con la doctrina, se ha logrado establecer una serie de principios, ¿verdad? Que no están taxativamente como tal, no los vemos nosotros establecidos en el Código Procesal Penal, pero existen. Entonces, el segundo párrafo, como les digo, del artículo 5 del Código Procesal Penal establece el principio de tutela judicial efectiva, es decir, el deber del juez de velar porque tanto las peticiones de la víctima y del sindicado no solo sean escuchadas, sino que resueltas, ¿verdad? Y de hecho, el término, la denominación tutela judicial efectiva, ahí lo encuentran ustedes, pero está en medio del párrafo. Entonces, miren pues,
A lo largo del desarrollo del curso yo les voy a ir dando cuestiones así que tal vez yo me aparto un poquito de la temática, pero no dejan de ser menos importantes. Entonces, ahorita estamos hablando de los fines del proceso. ¿Cuáles son los fines del proceso? Realmente, ¿cuál es el fin primordial de un proceso? La averiguación de la verdad. ¿Para qué? Para poder determinar el juzgamiento o no de una persona. Ese es el fin del proceso penal, esas son las finalidades del proceso penal. Por supuesto, aquí el artículo nos indica otras cosas que, claro, o sea, esas son actividades que deben de ejercerse o ejecutarse dentro del proceso penal para poder obtener o llegar al convencimiento de que una persona pudo o no haber cometido el ilícito que se le atribuye. Pero, pero esto, junto a la finalidad del curso, nos da a nosotros eh, eh, el contexto dentro del cual debemos ir, eh, 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 ¿cómo sería aquí? Analizando cada uno de los aspectos que vemos acá, es decir, todo lo que veamos acá, todo la temática que desarrollemos acá va a ser tendiente a qué? A que ustedes tengan la capacidad al final, ¿verdad? De poder identificar las etapas del proceso penal, determinar cuáles son las finalidades del proceso penal, ¿verdad? Establecer la importancia del contradictorio eh, acá como principio dentro del proceso penal. Lo que vimos el lunes, ¿verdad? Tiene que llegar en algún momento hacia a ustedes, pero a través del entendimiento de cada uno de los temas que vayamos agotando acá, proyectados eh, 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 hacia determinada cuestión, es decir, hablando del proceso penal, estamos hablando del proceso penal, vemos, por ejemplo, el principio de imperatividad, que las formas del proceso no se pueden variar, pero ¿por qué no se pueden variar? Porque para establecer, ¿verdad? La verdad histórica dentro de un proceso debe de seguirse esa serie de pasos establecidas en el Código Procesal Penal. El derecho de defensa no se puede violentar. ¿Por qué no se puede violentar? Porque el sindicado es la parte más débil dentro del proceso y al violentarle su derecho de defensa, estamos eh, tergiversando las formas o tergiversaríamos las reglas atinentes al debido proceso, transgrediríamos las reglas atinentes al debido proceso y eso qué nos haría no tener una visión clara de cómo analizar la situación y no podríamos llegar al convencimiento de que tal o cual conducta de la persona efectivamente constituye la verdad histórica dentro del asunto que se puede investigar. Es decir, debe de tener un contexto uno o una forma en la que se va a proyectar el conocimiento. Acá nosotros vamos a estudiar todo tendiente a que dentro de un proceso penal se determine la averiguación de la verdad. Pero empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Qué es el derecho procesal penal? ¿Quién me puede ayudar con eso? Pensemos en definiciones. Yo no quiero ahorita de que ustedes me hablen de una forma técnica, o sea, no, no, patojos. Ayúdenme con esto. Yo quiero de que ustedes me participen. Adelante, Brigham, Alexander. Ok, buenas tardes, licenciado. Creo que esta puede ser como el debido procedimiento con, de cómo y cuáles fueron las características de que se llevó a cabo un delito y así también cómo se puede llegar a como a un debido juicio en el que puedan participar de igual forma las partes que lo conforman. No sé si estoy bien. Sí, muy bueno su aporte, Brigham. Gracias. ¿Alguien más, patojos? ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes, licenciado. Hola, Luis, buenas tardes. Adelante. Pues yo pienso que nosotros al haber cursado Derecho Penal, vimos
tipificación del delito, nada más. Ahora yo pienso que el procesal penal es la aplicación ¿cómo le dijera yo? La aplicación de las penas, ¿no? Establece los mecanismos para aplicar las penas, ¿verdad, Luis? Algo así, sí. Así, pero no me diga. Muy bueno, o sea, claro. El derecho penal es el río, ¿va? El derecho procesal penal es como el cauce, ¿va? Usted, el pedazo de tierra que tiene forma y que lleva el río, algo así. Está bien. ¿Alguien más levantó la mano ahí? No tengan pena de hablar, patojos, que aquí todos a aprender venimos. Es decir, aquí, este espacio es para todos, para ustedes especialmente. Adelante, Axel. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. considero que el derecho procesal son todos los medios, son todos los lineamientos que los legisladores nos dejaron para facilitar y regular un proceso de juicio. Uh-huh. Muy bien, Axel, muy bueno su aporte, muy bueno, muy volcado al lado objetivo de la cuestión, hablando únicamente de las normas, pero está bien, o sea, hasta ahí estamos bien. Adelante, Ligia, me parece, me gusta de que de ahorita ya me empiece a participar. Buenas tardes, licenciado, un gusto saludarle, buenas tardes, compañeros. Serían tal vez normas jurídicas dentro de un proceso penal, o sea, las penas, penalidades, llegar, digamos, a un juicio, pero siempre conforme averiguándose la certeza, ¿verdad? Si es falso o verdadero, ¿verdad? Donde está el querellante, el adhesivo y todo eso, esa es mi opinión, ¿verdad? Gracias, gracias, muy bueno su aporte, Ligia, le agradezco mucho. Gracias, licenciado. Gracias por participar. Gerson, por favor, adelante. Gerson, adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, yo pues pienso de que el derecho procesal estudia los plazos y los tiempos en que se debe presentar un proceso tal cual, tanto desde el inicio de la querella como el proceso de la denuncia, el proceso de presentación de pruebas, presentación de las partes, por ejemplo, para llegar hasta pues la resolución que el juez va a dictar. Entonces, ese es mi aporte. Gracias, Gerson. Muy bueno su aporte también. ¿Verdad? También se me están yendo a la parte objetiva. Se me están volcando a la parte objetiva, pero está bien, no por eso le estoy diciendo que está mal. Está bien. Licenciado, ¿puedo participar? Sí, Rudy, solo si me da chance de que las compañeras Leslie, Ayana, Luis y Samuel me levantaron. No tenga pena, Lee. Entonces, solo deje levantada la mano, así queda usted en cola de una vez y le damos aquí. Todos tienen opinión, para todos. Aquí todos me van a opinar. Todos los que quieran opinar van a opinar. Leslie, por favor, adelante. Aquí. Pienso que el derecho procesal penal establece los lineamientos que tienen que seguir los juzgados y tribunales para concluir pues con cada caso que se les presenta. Gracias, Diana, muy bueno tu aporte, ¿oíste? Luis Cecilio, por favor, adelante. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal? La mía no es respuesta, la mía es pregunta. ¿En el proceso penal los pasos son concatenados o pueden variar en algunas opciones, por ejemplo? Pues para eso primero me deberían de contestar qué es derecho procesal penal, porque no nos vamos a brincar a la definición de proceso penal hasta que no veamos esto, ¿verdad? Entonces, primero vamos por lo primero, de ahí avanzamos, ¿oyó? Entonces, ahorita les voy a decir quién más. Samuel, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Pienso que de alguna manera el derecho procesal es la correcta aplicación de las normas a los casos concretos, respetando toda la legislación, pero es donde ya se pone en práctica cada proceso establecido dentro del código, que es el que regula la conducta en que los jueces deben propiciar cada uno de los pasos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo cualquier tipo de sentencia. Muy buenos aportes, Samuel. Gracias. ¿Oyó? Rudy, por favor, adelante.
Licenciado, es un conjunto de todas las normas jurídicas que se aplican internamente y que regulan un proceso. Ujú. Sí, muy bueno, es bien estructurado su aporte también, Rudy. Ahora miren, pues, patojos. Ahorita les voy a dar yo una definición que tengo de derecho procesal penal, que no quiere decir que sea la única, porque nosotros, esto es algo que yo se los voy a, se los voy a dejar como aporte para ustedes, porque para su examen técnico profesional, cuando ustedes lleguen ahí, ¿verdad? Cuando ustedes estén ahí, porque todos van a llegar ahí, todos tienen que llegar ahí, todos tienen que pasar por eso, desde que decidieron ser abogados, cuando lleguen ahí, ustedes deben de tener la capacidad, no de recitar una definición, sino que inclusive de poder brindar una propia, pero eso sí, sobre la base de esos elementos importantes que ustedes deben de conocer, debe de contener una definición. Y para conocer esos elementos, obviamente, ustedes tienen que haber estudiado, ¿va? O sea, ustedes tienen que saber cuáles son esos determinados elementos fundamentales para poder estructurar una definición. Porque ustedes, cuando sean abogados y estén en las salas de audiencias, tienen que tener esa capacidad de poder en el instante, eh, si no lo tienen a la mano, porque a veces no le da tiempo a uno ahora ni de ver el teléfono ni nada, de poder definirle las cosas al juez para darle sustento a sus argumentos. Y eso, esa capacidad que ustedes deben desarrollar, eso no es solo en este curso, patojos, eso es en cualquier curso, porque les va a servir para cualquier actividad que ustedes profesionalmente quieran desarrollar ya como abogados. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de derecho procesal penal, debemos de tomar en consideración un punto preponderante, algo que es importante y que a nosotros no se nos puede pasar por alto. El derecho procesal penal eh, es una parte de la ciencia del derecho, patojos. O sea, el derecho procesal penal es una ciencia. Es una ciencia. Porque a través del derecho procesal penal, por eso les decía yo, ¿verdad? Se me volcaron ustedes a la parte objetiva de la definición, que no está mal. No está mal, porque aquí lo que estamos haciendo, o sea, mi función es precisamente esta, facilitarles a ustedes definiciones para que en principio para que nosotros logremos entender o comprender bien de qué estamos hablando. Entonces, en principio, el derecho procesal penal es una parte de la ciencia del derecho. ¿Verdad? Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho procesal penal? El derecho procesal penal estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas. Ahí fue donde ustedes se me enfrascaron mucho, pero no está mal porque ustedes traen como parte de su conocimiento, como parte de su formación, la idea, y buena idea, porque ustedes ya me dieron cuenta de que están claros en eso, de que ya vieron derecho penal y el derecho penal es el derecho sustantivo, a patojos. Entonces, derecho procesal penal estamos viendo ahorita, este es el derecho, es la parte adjetiva, ¿verdad? Del derecho penal. Derecho penal sustantivo, o sea, el derecho penal se divide en derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo. Ahorita estamos viendo la parte adjetiva del derecho penal, o sea, la parte procesal, lo que se refiere a los procesos que hay que seguir. Entonces, eh, ¿qué regulan estos principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas? ¿Qué es lo que regulan? Regulan el desarrollo del proceso penal. Ahí fue donde se metieron ustedes, va para todos. Regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo.
Entonces, el derecho procesal penal podemos decir que es una parte de la ciencia del derecho, ¿verdad? Porque es una parte de la ciencia del derecho. Tenemos el derecho civil, tenemos el derecho mercantil, tenemos el derecho administrativo. Es una parte de la ciencia del derecho, ¿verdad? Encargada de estudiar los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan el desarrollo del proceso penal. Proceso penal que es desarrollado para qué, para todos. Se desarrolla para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. ¿Va? Eso en términos muy prácticos podemos decir, o en esos términos, mejor dicho, podemos decir o podemos hablar de que es la definición del derecho procesal penal. Teniendo la definición del derecho penal, del derecho procesal penal, perdón, patojos, ¿va? En el entendido de que aquí, en este curso, nosotros vamos a estudiar, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar principios, vamos a estudiar teorías, vamos a analizar doctrinas, instituciones, y vamos a estudiar la normativa que regula el desarrollo del proceso penal, normativa contenida en ¿dónde? En el Código Procesal Penal. ¿Ah? Código Penal. Aquí está contenida, aquí está desarrollada la normativa tendiente al desarrollo del proceso penal. ¿Ah? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ya teniendo claro nosotros esa situación, podemos volcarnos un poco a hablar de las características del derecho procesal penal. 3 son las principales. El derecho procesal penal es constitucional, es autónomo y es de naturaleza pública. Y es esta característica la que nos hace a nosotros agotar el tema de la naturaleza jurídica del derecho procesal penal. La naturaleza jurídica del derecho procesal penal es que es un derecho público, de naturaleza pública. ¿Por qué cada una de sus características? ¿Por qué el derecho procesal es constitucional para todos? El derecho procesal penal es constitucional porque tal y como lo pudimos advertir el día lunes, cuando le dimos lectura al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho procesal penal tiene su origen o se origina de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho procesal penal no nace porque sí. No tenemos un sistema penal solo porque sí. Tiene su origen en la Constitución Política de la República de Guatemala. Todas nuestras normas, patojos, todos, sí, yo no puedo pensar en una ley que no tenga su origen en la Constitución, fíjense, patojos, aunque sea en una palabra de determinado artículo, de ahí se originan las normas que nosotros encontramos vigentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y el derecho procesal penal no es una excepción. El derecho procesal penal se origina en nuestra Constitución porque es autónomo, patojos. ¿Por qué es autónomo? El derecho procesal penal es autónomo porque si bien en el transcurso, en el desarrollo de nuestro curso, vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar que el derecho durante el curso de un proceso, ¿verdad? Dentro del proceso penal, ¿verdad? El juez se auxilia de otros profesionales, de otras ciencias para poder tomar sus decisiones. Es decir, aparentemente el derecho penal
no es, o sea, no puede funcionar por sí solo, no es así. O sea, se auxilia de otras ciencias para complementar el conocimiento que debe de brindársele al juzgador para poder emitir un fallo apegado a derecho. Se auxilia de otras ciencias. Pero si esas ciencias o esos medios o esas pruebas que necesitan ser generadas no pueden, no, o sea, no se cuenta con la tecnología acá en Guatemala, con el estudio de esas ciencias y todo, el proceso penal igual puede continuar, continúa adelante, no se detiene por eso. De igual manera, podría uno pensar, por ejemplo, pero si es autónomo, el derecho procesal penal necesita del derecho penal, porque si no hubiera un derecho penal, ¿cómo se impone una sanción? ¿Cómo se impone la sanción penal? El derecho penal, el derecho procesal penal se complementa con el derecho penal. Se complementa. Y prueba de ello, la encontramos en el artículo 1 del Código Procesal Penal. Démosle lectura al artículo 1 del Código Procesal Penal. El artículo 1 del Código Procesal Penal dice: no se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. El artículo, y de una sola vez, démosle lectura al artículo 2. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. El artículo 1 específicamente ¿de qué nos habla, patojos? Nos habla de la imposición de penas. Penas que únicamente las podemos encontrar ¿en dónde? En el Código Penal o en cualquier otra ley penal especial. ¿Ah? Las sanciones contenidas ya sea en el Código Penal o cualquier otra ley penal. Pero el propio código reconoce que a pesar de su autonomía, ¿va? Porque el proceso penal es independiente, o sea, funciona o se desarrolla solo, atendiendo únicamente a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal, pero necesitamos de ese derecho penal como complemento para poder imponer esa pena, para poder cumplir con ese fin del proceso, ¿va? Pero ¿cómo lo podría decir yo? La mayor parte, o si no es la totalidad de las disposiciones necesarias para poder desarrollar el proceso penal, las encontramos contenidas en el Código Procesal Penal. En otras normas penales especiales encontramos únicamente cuestiones como medios de impugnación o aplicación o medidas o lo relacionado a medidas precautorias, pero por eso esa es por eso la característica de autonomía del derecho procesal penal, porque él como tal es un derecho que funciona por sí mismo, realmente se auxilia de alguna otra ciencia, se complementa con alguna otra normativa, pero en general es un derecho autónomo. ¿Y por qué es de naturaleza pública, patojos? Esto sí involucra en parte el estudio del derecho penal que ustedes acaban de tener, específicamente de derecho penal 1. ¿Por qué es de naturaleza pública el derecho procesal penal? Licenciado. Sí, Porque adelante. interviene el Estado. Muy bien, por ahí me dijeron porque interviene el Estado, muy buena. Porque es de oficio, licenciado. Es de oficio por parte de la entidad pública, que sería el Ministerio Público. Ajá. Sí. Porque es de aplicación para todos. Muy bien, Mario Alfonso, también es de aplicación para todos. Sí, sí.
Ahora, veamos que, digamos, para clasificar la naturaleza jurídica de cierta rama del derecho, nosotros siempre hacemos aquella relación, va, patojos, cuando hablamos de derecho privado, no tiene intervención el Estado, va, patojos, es un derecho entre particulares. Cuando hablamos de derecho público, el Estado tiene intervención. En este caso, muy acertadamente por ahí, un par de compañeros pues dieron en el clavo al argumentar lo relacionado al Ministerio Público. Un Ministerio Público actúa en representación del Estado. O sea, el Estado tiene su parte acá dentro en el proceso penal representado a través del Estado, en ejercicio de la acción penal pública, sin dejar por un lado, por supuesto, a los jueces que intervienen, para todos, porque los jueces también, aunque los jueces deben de ser imparciales, ellos no deben de hacerse hacia ningún lado. Si los jueces son imparciales, pues no dejan de pertenecer al organismo judicial que es parte de los 3 organismos del Estado, es uno de los 3 organismos del Estado. Entonces, la naturaleza pública, la naturaleza jurídica del derecho procesal penal se determina, como les indiqué, se determina a razón del hecho de que dentro del mismo el Estado siempre tendrá intervención en determinada proporción. En los delitos de acción pública o acción pública dependiente de instancia particular, interviene el Estado a través del organismo judicial y el Estado a través del Ministerio Público. Ahora, en los delitos de acción privada y en las faltas, únicamente interviene el Estado a través del organismo judicial, porque en ninguno de esos dos, en un juicio por faltas o en un juicio por delito de acción privada, en ninguno de estos dos interviene el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, pero el Estado siempre tendrá intervención. Ahora bien, vamos a ver. Solo denme un minuto. Ahora bien, Luis Cecilio por ahí nos hacía mención de una cuestión de pasos concatenados y ¿no? Ahí ya nos estamos inmiscuyendo, ya estamos llegando al campo o a la definición del proceso penal. Porque una cosa es el derecho procesal penal y otra cosa es el proceso penal. ¿Qué es el proceso penal, Pato? ¿Cómo podemos definir el proceso penal? Ya vimos de que el derecho procesal penal es una ciencia, ¿va? Tiene determinado ámbito de estudio, tendiente a determinar o establecer o a regular, mejor dicho, el desarrollo del proceso penal. Pero, ¿qué decir del proceso penal? ¿Qué es el proceso penal entonces? ¿Sería una serie de pasos o trámites que se tengan que hacer para llegar a un fin? Muy bien, Rosita. Muy bien, muy buen aporte, claro que sí. Por ahí la llevamos. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Dice adelante, Ligia. Sería tal vez encaminado al derecho público. Encaminado al derecho público, pero a un proceso público, perdón, a un proceso público. Ajá, eso sería el proceso penal. Sí, pero no sé si voy bien. Va, ahorita vamos a ver, Ligia, ahorita vamos a ir, ahorita vamos paso a paso. Gracias por su aporte, Ligia. Adelante, Paula, por favor.
Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes, compañeros. Hola, Yo pienso que el proceso penal es básicamente como un mecanismo o un camino, el cual tiene la finalidad de la determinación de una pena o de una sanción como tal. muy bien, bastante completo su aporte. Gracias, Paula. Adelante, Mario, por favor. Gracias, licenciado. En mi entender, el proceso penal sería un sistema de pasos lógicos y ordenados para procesar a un individuo e impartir justicia en la aplicación de la ley penal. Ujú. Muy bueno su aporte. Gracias, Mario. Adelante, Gerson, por favor. Concuerdo con el compañero, exactamente eso iba a mencionar, que es el suceso de pasos determinados para llegar a un fin. Está bien, Gerson. Gracias. Adelante, Samuel. Licenciado, debido a que previamente ya se ha realizado pues, el estudio de esos principios, esas teorías, de las doctrinas, de las instituciones y de las normas, todo este cúmulo de conocimiento nos proporciona esos pasos que obviamente nos dictan el proceso que debemos seguir. Entonces, desde mi parecer, son todos esos procesos, son todos esos conocimientos adquiridos que nos dictan ya los pasos a dar para poder llegar hasta una conclusión lógica y justa hacia el imputado. Ujú. Gracias, Samuel. Muy bueno su aporte. Alejandra, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Hola, Es Alejandra. es la investigación que se lleva a cabo para poder individualizar a la víctima, al sindicado. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, gracias, Alejandra. Muy bien, muy bueno su aporte también. María, adelante, por favor, María Gabriela. Yo considero que es un conjunto, es un procedimiento que se tiene que llevar en un juicio para poder condenar al acusado. Ujú. También, muy bueno su aporte, María Alejandra. María Gabriela, perdón. Bueno, Patojo, miren, sí, tienen idea, sí tienen una idea muy clara de qué podemos definir como proceso penal. Ahora bien, ya asentando, ya aterrizando un poquito y buscando la forma de estructurar una definición que no tenga terminología sumamente compleja y que a nosotros se nos facilite el aprendizaje, podríamos decir, por ejemplo, miren, pues, Patojos, que el proceso penal, ¿verdad? El común que le denominan, pero realmente proceso penal solo hay uno, joven. Yo no conozco ningún otro, ¿va? Es la serie, podríamos decir que es la serie de etapas y pasos ordenados y concatenados que regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. El proceso penal, efectivamente, Patojos, en primer lugar, constituye una serie de etapas. El lunes platicamos, pues, de que el proceso penal se compone o se constituye de 5 etapas. ¿Verdad? Etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de debate oral y público, etapa de impugnaciones y etapa de ejecución. Pero esas etapas, jóvenes, Brigham, con mucho gusto, si puedo repetir la definición, dice, con mucho gusto. El proceso penal es la serie de etapas y pasos ordenados y concatenados que regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. Podemos decir también, o sea, es solo a veces otras definiciones tienen alguna otra terminología que a nosotros nos permite tener un conocimiento más amplio de la cuestión. Podemos decir también que el proceso penal es el conjunto de etapas concatenadas por el que las partes, fiscal, defensor, imputado, jueces, etcétera, buscan determinar la posible existencia de un hecho delictivo y de ser comprobada su existencia, aplicar una adecuada sanción.
Manuel Osorio define el proceso penal como aquel que tiene por objeto la averiguación de un delito, el descubrimiento del que lo ha cometido y la imposición de la pena que corresponda. Entonces, ahorita le voy a dar la palabra. Tenemos entendido que el proceso penal es la ciencia que estudia toda aquella serie de situaciones que nosotros indicamos, que teorías, doctrinas, principios, etcétera, ¿verdad? Que son tendientes a regular el desarrollo del proceso penal. Y el proceso penal es la serie de etapas y pasos, ¿verdad? Que se desarrollan de manera ordenada y concatenada, ¿verdad? Y que regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. René, por favor, adelante. Licenciado, muy buenas tardes, mucho gusto, a sus órdenes. Fíjese que solamente quisiera saber si estoy bien o mal. Digamos que estos procesos penales pueden ser absolutorios o condenatorios, porque durante todas esas fases que usted mencionó, digamos, si una persona, digamos, logra establecer que efectivamente no es, que la imputación que le hicieron no es la correcta por X o Y razón. No sé si estará bien, licenciado. Sí, vea, René. O sea, de lo que usted inició hablando es es uno de los últimos pasos que se obtienen dentro de las primeras 3 etapas comunes del proceso penal, que es una sentencia condenatoria o absolutoria. El proceso penal es el mecanismo que el derecho penal utiliza para obtener en algún momento alguna sentencia, ya sea de carácter absolutorio o condenatorio. Como parte de los fines del proceso penal, ¿verdad? Se tiene esta situación, la obtención de una sentencia, de un pronunciamiento definitivo. Para llegar a ese pronunciamiento definitivo, hay que agotar una serie de pasos ordenados, ¿verdad? Que juntos constituyen las etapas del proceso penal. ¿Verdad? Juntos constituyen etapas del proceso penal. O sea, el proceso penal, por ahí una compañerita lo dijo, es el conducto, ¿verdad? Que se utiliza para obtener una sentencia. La sentencia, ¿verdad? Es el pronunciamiento de los jueces, ya sea un tribunal de sentencia o un juzgado unipersonal de sentencia, un juez unipersonal de sentencia, perdón, a través del cual declara la inocencia o culpabilidad de una persona. Pero el proceso penal en sí es una serie de etapas, ¿verdad? Compuestas por distintos pasos ordenados y concatenados, ¿verdad? Que al ser agotados vamos a llegar a obtener un pronunciamiento traducido en una sentencia, ¿verdad? Al agotarse todas esas etapas y esos pasos, vamos a obtener una sentencia. Entonces, el proceso penal, como le digo, no es en sí solo la sentencia. Se espera obtener una sentencia después de agotarse todas las etapas y pasos que contiene o que deben de desarrollarse a través del proceso penal. Se espera obtener una sentencia, sí, pero la sentencia no es el proceso penal. ¿Va? ¿Estamos ahí, René? Ok, Lick, gracias, muy amable, Claro, gracias. sí. Bueno, patojos, entonces, proceso penal, ¿va, jóvenes? O sea, el proceso penal. A nosotros nos debe de quedar claro, a jóvenes, 5 etapas del proceso penal, pero cada etapa tiene determinados pasos que deben de ser seguidos para que efectivamente esta pueda considerarse como agotada, cada una de ellas. La etapa preparatoria tiene sus propios pasos para ser agotada. La etapa intermedia tiene sus propios pasos para ser agotada.
La etapa de debate oral y público tiene sus propios pasos para ser agotada. La etapa de impugnaciones tiene sus propios pasos para ser agotada y la etapa de ejecución tiene sus propios pasos para poder ser agotada. No vamos a, y si se da el caso de aceptación de cargos, se llevan a cabo las 5 etapas, Ángel Fernando. La cuestión de la aceptación de cargos es un tema que lo vamos a estudiar por aparte, solo que ahorita necesito enseñarles las 5 etapas del proceso penal de primera, ¿verdad? Para poder hablar de la aceptación de cargos. Ahora, ¿se dan las 5 etapas? No. Esa es la respuesta a su pregunta. Si se da la aceptación de cargos, porque la aceptación de cargos puede darse ya sea en la etapa preparatoria intermedia o en debate hasta que se empiece a recibir la prueba. Hasta ahí se puede dar la aceptación de cargos. Una vez empezada a recibir la prueba en el debate, ahí ya no se puede dar. Ahí sí ya no. Ya la ley no lo permite. Pero eso es un tema aparte que lo vamos del cual vamos a hablar porque me interesa mucho de que ustedes se queden bien puliditos respecto a eso, porque ese es un tema novedoso. Ese sí es un tema novedoso. Entonces, claro que sí, Ángel. Entonces, vamos a ver, Pato, solo denme que necesito poner aquí está. Vamos a ver. Lo que a ustedes les va a aparecer ahorita en pantalla es un esquema que contiene la mayoría de pasos a seguir dentro de la etapa preparatoria e intermedia del proceso penal. Eso que a ustedes les está apareciendo en pantalla constituye todos los pasos o la mayoría de pasos. Porque aquí, si está fuera, la aceptación de cargos todavía, este fue el esquema que yo utilicé apenas el año pasado. La aceptación de cargos entró en vigencia apenas hace aproximadamente un mes quizás. Entonces, este esquema, el día de hoy, se los publiqué a través de la plataforma Classroom. Ese ya lo tienen ustedes, patojos. Entonces, ahí lo pueden descargar. Sobre la base de ese esquema, nosotros vamos a ir estudiando. Yo se los puse nada más ahorita para que lo vieran, pero no vamos a entrar a estudiar eso todavía, porque antes de llegar ahí, nosotros necesitamos hablar de un par de temas, ¿verdad?, que son extremadamente importantes, ¿verdad?, sumamente importantes que ustedes necesitan conocer de primero antes de empezar a estudiar lo relativo a la etapa preparatoria del proceso penal. La etapa preparatoria es la primera etapa del proceso penal. Ahí arrancamos con una denuncia, con una querella, con una prevención policial, con un conocimiento de oficio o con una certificación de lo conducente. A través de cualquiera de esos actos introductorios, nosotros entramos a estudiar el proceso penal. Pero antes de eso, antes de llegar ahí, mucho antes de llegar ahí, necesitamos agotar otros temas, como por ejemplo, los principios del proceso penal. Necesitamos hablar de los principios del proceso penal. Si ustedes se dan cuenta, patojos, en el programa, yo traté de encontrarlo. Lo vi hasta el numeral 4, pero nos habla de principios y garantías constitucionales. El programa no contempla lo relacionado a los principios del proceso penal. ¿Por qué es que vamos a hablar de este tema, patojos? Los principios del proceso penal son las bases sobre las cuales
se cimenta o se construye un proceso penal. Si nosotros no los conocemos, si nosotros no tenemos claro cuáles son esos principios, para qué sirven, cuál es su función dentro del proceso penal, todo nuestro desarrollo profesional en el ámbito penal podría ser un fracaso para todos. Porque como les digo, cosas como les dijera yo, tan simples como las que yo les explicaba el otro día, referente a lo del principio de legalidad, de sujeción de la ley, de cómo se llama, de que los funcionarios empleados públicos pueden hacer únicamente lo que la ley le permite, y siendo nosotros particulares, teniendo libertad de acción, podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Cuando no tenemos claros cuáles son los principios sobre los cuales se cimenta el proceso penal, ¿verdad? En concordancia, ¿verdad? Juntamente con este principio de legalidad que yo les mencioné o les relacioné, vienen comentarios, ya siendo uno funcionario público, como ese que yo les decía. Es que la ley no lo indica, pero tampoco lo prohíbe. No, señor, si usted es funcionario público, no puede decir eso. Dios me libre. O sea, no se puede decir eso. No se puede. Entonces, principios, patojos, o garantías procesales, porque el Código Procesal Penal las contempla sus principios básicos a partir del artículo 1. Del artículo 1 al artículo 23. Del 1 al 23. Ahí establece esos principios básicos, esos principios del proceso penal. Denominados también garantías procesales, jóvenes. Garantías procesales que, según el maestro Jorge Mario García Laguardia, las define como los medios técnico-jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Las garantías procesales también puede decirse que constituyen el conjunto de derechos y garantías fundamentales que el Estado otorga a la persona para protegerlo en contra del ejercicio arbitrario del poder penal. O sea, esas garantías procesales lo que hacen es frenar la actividad punitiva del Estado. El jus puniendi del Estado, patojos. La facultad de castigar. Derecho Penal 1, eso ustedes lo tuvieron que haber visto en Derecho Penal 1. El jus puniendi estatal. Esas garantías procesales frenan el poder ilimitado que puede tener el Estado de aplicar ese jus puniendi. Porque si bien el jus puniendi es la facultad de castigar, ese castigo o esa sanción penal debe de llegar a través de un proceso penal. María Gabriela, con mucho gusto yo les repito la definición. Las garantías procesales constituyen el conjunto de derechos y garantías fundamentales que el Estado otorga a la persona para protegerlo en contra del ejercicio arbitrario del poder penal. Ahora bien, como les indiqué, del artículo 1 al 20, ¿qué era? 23, encontramos, con gusto, María Gabriela, encontramos contenidos, las garantías procesales normativas, es decir, que están reguladas en la ley, en la legislación, en nuestro Código Procesal Penal. Obviamente no son las únicas, patojos. O sea, hay doctrinariamente conocemos o se conocen
algunas otras que se las voy a mencionar a continuación, que son fundamentales, son principios fundamentales que no son los únicos y que tampoco se encuentran contenidos exclusivamente en estos 23 artículos. Están fuera, ya sea del Código Procesal Penal o fuera del articulado que les acabo de señalar. Por ejemplo, el principio de legalidad. El día lunes yo les hablé el principio de les hablé del principio de legalidad en relación a la función pública, ¿verdad? En relación al funcionario o empleado público. Ahora vamos a hablar o vamos a platicar del principio de legalidad en el ámbito penal. ¿Pero qué nos demanda o qué nos pretende enseñar o este principio de legalidad? Bueno, tenemos claro que el funcionario o empleado público no puede hacer otra cosa más que lo que la ley. No hay pena si no está en la ley. Mario David es lo que nos dice eso. Estamos en el entendido de que el funcionario o empleado público no puede hacer otra cosa más que lo que la propia ley le permite. De esa cuenta. Para imponer penas, ¿verdad?, contenidas en el Código Penal, o mejor dicho, penas relativas a un delito, deben de estar contenidas ¿en dónde? En el Código Penal. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo estamos seguros de ahí estamos hablando del principio de legalidad? ¿Cómo sabemos eso? ¿O en dónde está establecido eso? Eso está establecido en el artículo 1 del Código Penal. El artículo 1 del Código Penal, ¿qué nos dice? Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Este artículo está amarrado o deviene o procede o tiene su origen. ¿Nos quería decir algo, Miguel? Tiene su origen del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Eso no es del todo cierto, Patojo. Sí tenemos una deuda que es punible en Guatemala, que son los alimentos, ¿ah? Para los que tienen hijos, patojos o patojas, ¿va? Porque los dos tienen la obligación por igual. Esa deuda sí es punible, los alimentos sí es punible, sí lo llevan a la cárcel a uno por deber pensiones alimenticias. Entonces, el artículo 1 del Código Penal se origina o tiene su origen en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero como el Código Procesal Penal establece los mecanismos y pasos para la aplicación del derecho penal sustantivo, o sea, el derecho penal, nuestro Código Procesal Penal se encuentra en completa concordancia con el artículo 1 del Código Penal y el artículo 17 de la Constitución Política de la República. ¿En qué sentido tiene con completa concordancia nuestro Código Procesal Penal en relación al principio de legalidad para la aplicación de penas y sanciones penales? ¿Va? En que el artículo 1 del Código Procesal Penal nos dice, no se impondrá pena de las penas contenidas en el Código Penal, los patojos. Pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Artículo 1 del Código Penal,
artículo 1 del Código Procesal Penal, artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, instituyen el principio de legalidad en materia penal. ¿En qué entendido? En que no se puede imponer una pena si esta no está establecida con anterioridad a su perpetración. La clásica cuestión de la trata de personas, por ejemplo, patojas o patojos, patojas y patojos. La trata de personas antes del 2009, cuando no existía la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, la trata de personas en su modalidad de explotación sexual no era delito. Es decir, aquellas personas que trabajaban en un prostíbulo como cajeros, encargados del lugar, ¿verdad? Y que por un servicio sexual, digamos, las mujeres entraban a prestar un servicio sexual y el hombre pagaba en la caja y la gente de la caja o los dueños del prostíbulo se quedaban con 50 de los 100 quetzales que se pagaban ahí en ese momento. Eso antes del 2009 no era delito. A partir del 2009 sí se penó. Ahora es delito. La prostitución no es delito. Lo que es delito es explotar a una persona sexualmente para obtener determinado beneficio a razón de la prestación de un beneficio sexual. Pero ese es el claro ejemplo en la práctica del principio de legalidad. Entonces, si una persona tenía negocios, tenía 3 prostíbulos, digamos, y los vino teniendo desde el año de 2000 y los cerró en el 2007, no puede ser juzgada por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Ese es el clásico ejemplo del principio de legalidad en materia penal sustantiva. Pero hay un principio de legalidad en materia penal adjetiva, sí lo hay. Sí lo hay. Dice José Luis que sigue habiendo en Chimaltenango, hay un montón de esos prostíbulos. No nos vamos a meter a hablar de eso, pero sí, sigue existiendo y es responsabilidad de las autoridades respectivas procesar a las personas que obtienen determinado beneficio a razón de la prestación de esos servicios. Bueno, entonces no vamos a entrar en ese tema porque ahorita estamos hablando de los principios del proceso penal, principios del proceso penal, patojos, no del derecho procesal penal, del proceso penal. Entonces, hay un principio de legalidad en materia penal adjetiva, sí lo hay, sí lo hay, porque cuando hablamos de materia sustantiva, hablamos de 2 cosas, o sea, un tipo o un delito contemplado en el Código Penal está estructurado de 2 cuestiones o de 2 situaciones, ¿no? Como quieran llamarlo. El supuesto de hecho y la sanción a aplicar. El supuesto de hecho contiene todos los verbos rectores, ¿va? De los cuales uno, varios o todos deben de ser cumplidos para tenerse por consumado el delito y la pena que se va a imponer. Así se componen las figuras delictivas, los delitos. Y el principio de legalidad del que estábamos tratando ahorita se refiere únicamente a la imposición de la pena, que para imponer una pena debe de estar contemplado, señalada en la ley con anterioridad. Pero se puede iniciar un proceso si el hecho no está tipificado como delito. No. Alejandra, adelante. Adelante, Alejandra. Con una consulta. Ahí cabe lo que es la irretroactividad.
eh, tampoco vamos a entrar a ese tema, Alejandra. Mire, pues, eso ustedes ya lo tienen que tener claro desde Derecho Penal 1. Ustedes tienen que tener claro lo relacionado a la ultraactividad de la ley penal, ¿verdad? Que contempla la irretroactividad de la ley penal y la aplicación de la ley penal cuando la ley no está en vigencia. Ustedes lo tienen que tener clarito como el agua. Porque eso viene de Derecho Penal 1. Yo el semestre pasado di Derecho Penal 1. Otro punto que ustedes deben de tener claro es la inaplicabilidad de la ley penal, ¿verdad? En un momento en el que la ley penal no existía, porque, vea, Alejandra, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así rápido. Por ejemplo, nosotros todas las tardes salimos a regar, se los voy a dar así, coloquial, miren, salimos a regar nuestras banquetas. Todas las tardes salimos a regar nuestras banquetas y lo hemos hecho durante un lapso de 20 años. Pero de repente el agua empieza a escasear y llega a escasear al punto en el que el desperdicio o el mal gasto del agua llega a ser punible porque si no, no se logra frenar ese desperdicio. Pero nosotros hemos salido durante 20 años a regar el agua, a tirar agua a la banqueta de nuestras calles. Pero a partir del mes de agosto del año 2022, va a ser delito, va a constituir delito el desperdiciar el agua de esa manera. ¿Qué pasa con esos 20 años que nosotros pasamos regando nuestras banquetas? A nosotros no nos pueden penar por eso, porque nosotros no podríamos adivinar en determinado momento de que esa conducta iba a ser delictiva en un futuro. ¿verdad? Se los estoy poniendo de una forma coloquial, pero digamos en este caso, la ley penal no puede ser aplicada de manera retroactiva, salvo que favorezca al reo. Salvo que favorezca al reo. Si la ley penal favorece al reo, sí puede aplicarse para atrás. O puede aplicarse en la actualidad una ley que no esté vigente. Una ley penal que no esté vigente se puede aplicar en la actualidad si favorece al reo. ¿Cuál es el ejemplo clásico? ¿Cuál es el ejemplo más claro? La famosa ley de coyotaje que nuestro flamante presidente de la República presentó al Congreso para su aprobación a principios de año. ¿Qué fue lo que provocó esa ley? Endurecimiento a las penas contempladas en los delitos contenidos en la ley de migración. Tráfico ilícito de guatemaltecos, tráfico ilícito de extranjeros, tráfico ilícito de migrantes, endurecieron las penas. Pero aquellas penas anteriormente establecidas, ¿se pueden aplicar en la actualidad? Sí, sí, porque son más benévolas para el reo. Eso sí, el hecho delictivo tiene que haber sido consumado o se tuvo que haber consumado o cometido en el tiempo en que esa ley se encontraba vigente. Y sí se puede traer esa ley, ¿verdad? Esa pena, aplicar esa pena ahorita que hay otra ley que está vigente y endurece las penas para ese delito, sí se puede aplicar por el hecho de que es más favorable. Aquellas penas eran más favorables al reo que las que actualmente están. Pero son temas de derecho penal que ustedes ya los deben de tener claros, patojos. Arnoldo, por favor, adelante. También podría ser el lavar el carro con manguera. Ajá. También va a desperdiciar el agua así con manguera, lavar un carro así con... Sí, sí, ve Arnoldo, es que yo lo que les di fue digamos, un ejemplo coloquial, ¿va? O sea, una cuestión coloquial. Yo me referí, por ejemplo, al desperdicio del agua, pero usted quiere, si quieres regar la banqueta, desperdiciar el agua lavando el vehículo, bañando a los cachorritos ahí en la, no sé, o sea, el punto medular al que yo me referí fue, digamos, al desperdicio del agua lo hice como ejemplo nada más, ¿verdad? El contexto, pues lo podemos tomar si quiere así como usted dice, lavando el vehículo, puede ser de que en un futuro eso vaya a ser penado derivado de la falta
de ese recurso vital que nosotros estamos sufriendo ahorita. Pero bueno, ese no es el caso. Nos quedamos en el principio de legalidad, ¿no? ¿Existirá un principio de legalidad en materia procesal penal o en materia penal adjetiva, patojos? Es decir, ¿se puede iniciar un proceso sin que, sin que, sin que el hecho por el cual se pretenda obtener una sanción no esté calificado como tal? Se puede eso hacer, se puede iniciar un proceso así. No. No, pues, licenciado, mientras no haya una norma que lo establezca. No se puede, licenciado, por lo que usted decía, de que los 3 artículos, el 1 del Código Penal, el 17 de la Constitución Política y el 1 del Código Procesal Penal, instituyen el principio de legalidad en derecho penal. O sea, eso tiene relación precisamente con iniciar o no un proceso, ¿verdad? Va, muy bien, Byron, solo que en materia penal sustantiva. Pues estamos hablando, sustantiva. Yo estoy hablando de, sí, ¿verdad? Muy bien, usted va bien, usted me armó muy bien el argumento y todo. Solo lo que yo les pido aquí que les quede claro es que, digamos, estamos hablando allá de puramente, si no hay una pena establecida para determinada conducta, no se puede imponer una sanción. No hay sanción penal que se pueda imponer si no está claramente establecida para determinada conducta. Ahora, o sea que aquí partíamos prácticamente del artículo 1 del Código Penal. 1 Código Penal, 17 Constitución, 1 Código Procesal Penal. Ahora, ¿se podrá iniciar un proceso? No, muy bien, usted iba muy bien ahí. Ahorita les voy a dar la palabra a los demás patojos, ¿oyeron? Solo que estoy hablando de un principio de legalidad en materia penal adjetiva, o sea, ya propiamente hablando del proceso penal. Cuando hablamos de materia penal sustantiva, hablamos de delitos y penas, ¿va? O sea, la conducta y la pena. Cuando hablamos de materia penal adjetiva, hablamos de ese proceso, de un proceso que debe de ser desarrollado para la imposición de las penas contenidas dentro del derecho penal sustantivo. Ahora bien, el principio de legalidad en materia adjetiva, en materia penal adjetiva, se encuentra contemplado en el artículo 2 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 2 del Código Procesal Penal? No podrá iniciarse un proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Es decir, artículo 2 del Código Procesal Penal. Es decir, si la conducta que se pretende determinar a través de un proceso penal no es delictiva y no hay una pena señalada para esa conducta, no puede iniciarse un proceso. Volvemos al ejemplo de la regadera de los carros o del patio de las banquetas de la casa. Volvemos a eso. Esa conducta no está calificada como delito o falta. Y al no estar calificada como delito o falta, no puede iniciarse ningún proceso penal en contra de ninguna persona. Eso es lo que yo les quiero que les quede claro, patojos. ¿Va? Hablamos de un principio de legalidad en materia penal sustantiva que se encuentran fundamentados en el artículo 1 del Código Penal, 1 del Código Procesal Penal y 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y hablamos de un principio de legalidad en materia penal adjetiva, que se encuentra fundamentado en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Adelante, Mario Alfonso, por favor. Gracias, licenciado. Entiendo entonces que no se puede iniciar un proceso penal a un sindicado si no hay una pena establecida para la omisión o para la comisión de la infracción
Ujú. ¿Es así? Es correcto, Gracias. es correcto, Mario. ¿Y por qué, patojos? ¿Por qué algo tan sencillo está establecido en la ley? Porque fíjense de que eso, por lógica, debería de inferirse, va, patojos. O sea, obviamente, es obvio, va, jóvenes, que si la conducta de uno no es delito, ¿por qué lo van a procesar a uno? Eso es lógico. Eso es una cuestión lógica. Es obvio. ¿Por qué está establecido en la ley? Porque hay un principio de sujeción a la ley, hay un principio de legalidad en relación a la función pública, ¿verdad? Principio de sujeción a la ley, contenido en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que obliga a los funcionarios o empleados públicos a sujetarse a la ley. Y si la ley le está diciendo al funcionario o empleado público, usted no puede iniciar proceso penal en contra de una persona si la conducta de esa persona no está calificada como delito o falta, el funcionario no puede hacerlo. ¿Se dan cuenta cómo una cosa lleva a la otra y todo tiene lógica? Porque al final de cuentas todo tiene lógica. El funcionario está sujeto a la ley, él puede hacer solo lo que la ley le permite y en este caso no puede iniciarle proceso a una persona si la conducta de esa persona no está tipificada como delito. Adelante, Mario. Gracias, licenciado. Es por eso que cuando uno ingresa una denuncia ante el Ministerio Público, pasa por un filtro en donde las admiten o las desestiman. Es correcto. Lo relacionado a la desestimación contenida en el artículo 310 lo vamos a ver más adelante. Pero efectivamente, de hecho, hay un plazo de 20 días. 20 días, si no estoy mal, creo. Vamos a ver. Licenciado, y eso tiene que ver también con lo que dice en la última línea, prácticamente es, sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal, ¿verdad? Exacto. Si procesan a una persona por algún delito, por alguna conducta que no era delictiva, pero la procesan, o sea, iniciarle el proceso y ya llevarlo al juzgado a usted, ya llevar a la persona al juzgado. Y si le inician proceso por una conducta que no es delito, entonces eh, em, eh, la propia ley dice de que todo lo que se haya hecho es nulo y hay responsabilidad de aquellas personas que hayan instado la iniciación de ese proceso. Artículo 310 que estaba diciendo Mario, ¿verdad? Lo de la desestimación, cuando uno va a poner una denuncia al MP, pasa por la oficina de atención permanente para designar la fiscalía que debe de conocer según el artículo 25 de la ley orgánica del Ministerio Público. Después de eso, ellos actúan conforme al artículo 310 del Código Procesal Penal en cuanto al hecho que dentro de los siguientes 20 días, ellos tienen que determinar si es meritorio seguir conociendo o no. Porque el hecho no sea punible o no se pueda proceder. Pero ellos tienen 20 días para tomar esa decisión. Sacar del sistema judicial la denuncia presentada o continuar investigándola. Dentro de el análisis que debe de realizar es precisamente el establecer si el hecho es delictivo o no, si el hecho es punible o no. Ahora, fíjense, patojos, vamos viendo un principio del proceso penal. Ahora ustedes evalúen la importancia que tienen los principios, el conocimiento que ustedes deben de tener de esos principios, porque esto de lo que yo les estoy hablando, en la práctica mucha gente se le olvida. En la práctica mucha gente se le olvida. Y eso no es nada. Ya verán los que vamos a ver a continuación. Hablamos del principio de legalidad. Ya expliqué la legalidad, el principio de legalidad
En cuanto a la función pública, se los expliqué el lunes, se los recordé hoy. Principio de legalidad en materia penal sustantiva, principio de legalidad en materia penal adjetiva, ¿va? Siguiente principio importantísimo, principio del debido proceso. Principio del debido proceso. ¿Dónde encuentra uno contenidos o regulados en la ley o fundamentados dentro de la ley? Este principio, fundamentalmente, del artículo 2 al 6 del Código Procesal Penal, pero, para el cumplimiento de este principio, ¿saben qué, patojos? Se deben de cumplir todas y cada una de las normas que sean aplicables y se encuentren contenidas dentro de este código. El principio del debido proceso es la observancia, la irrestricta observancia de las reglas atinentes al debido proceso. ¿En qué constituye un debido proceso? En que el juez de garantías efectivamente observa esas reglas y hace que se cumplan dentro del proceso penal. Es decir, si el sindicado tiene un derecho de defensa, es correcto, artículo 25 de la ley orgánica del Ministerio Público. 25 creo que es el que establece las funciones de la Oficina de Atención Permanente, si no estoy mal. Entonces, para que el principio del debido proceso se vea efectivamente dentro de un proceso, se tenga dentro de un proceso como observado, cada una de las reglas aplicables al caso concreto que se esté juzgando deben de ser observadas de manera irrestricta. Es decir, les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos, del día, ¿va, patojos? De lo que yo voy, ya se nos va a terminar el tiempo, de lo que yo voy viviendo. Yo mejor vamos a dejar eso, debido proceso. Efectivamente, alguien por ahí nos señaló el artículo 16 de la ley del organismo judicial para hablar del debido proceso. Asimismo, el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece lo relativo al derecho de defensa, contiene también lo relacionado al principio del debido proceso. Entonces, lo del ejemplo que yo les iba a dar, y espero que el día lunes podamos, porque hablar de los procesos, los principios del proceso penal es bonito, Patojo, solo que es un tema bastante extenso. Entonces, el ejemplo que les iba a poner de lo relacionado a las reglas del debido proceso, se los voy a dar el día lunes. Mientras tanto, ustedes sigan leyendo, por favor. La felicito por ahí a Alejandra por haber adelantado en lectura, ¿verdad? Y ustedes también léanme, patos. O sea, conforme me van leyendo, ustedes van a ver que la clase es bonita y la vamos a ir haciendo práctica. Mientras tanto, gracias Mario David. Yo les deseo una feliz noche, un buen descanso en lo que resta de su semana, que todas sus actividades las desarrollen ustedes con éxito. Nos vemos primeramente Dios el día lunes, que tengan un buen descanso el fin de semana y espero verlos el siguiente día de clases sin ninguna novedad. Alguien levantó la mano por ahí. Arnoldo, por favor, adelante.